Laborales, como comentaba también mi compañera, de 37 horas y media a 48 variable. Variable. Esto nos dice que unas semanas trabajaremos más y otras menos. Lo siento, caballeros, yo no quiero una montaña rusa en mi vida, llevo 18 años trabajando, quiero estabilidad y esto no es estabilidad. Bueno, no nos corresponderá los pluses de nocturnidad y siendo obligatorio hacer cierto número de noches. Y tampoco plus de festividad, y haremos festivos, porque, como dijo en una rueda de prensa el gerente de Sergas, el personal asume que su contrato es para cubrir las contingencias que surjan en los diferentes servicios. Con esa frase ya nos lo dice absolutamente todo. Vamos a ser sus esclavas o esclavos. El periodo vacacional. El periodo vacacional simplemente es un poquito de aceite para nuestros grilletes, ya que este periodo vacacional va a estar a disposición de las necesidades de servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tendremos nuestras vacaciones cuando ellos consideren, es decir, ni en Navidades, ni en vacaciones, o sea, ni en verano, ni cuando nosotros lo necesitemos, sino cuando ellos consideren que no nos necesitan, cuando no haya contingencias que cubrir. Y lo más peligroso y lo más aberrante es la creación de esas plazas estructurales en las mismas condiciones de precariedad. Va a haber un antes y un después en la firma de este contrato. Lo que conocemos hasta ahora, vacantes, etcétera, etcétera, se cubrirán con este tipo de contrato. Entonces, que a partir de ahora, si esto se lleva a cabo, lo que conocemos dejará de existir. A partir de ahora seremos todas esclavas.